Muy buenas, gente, muy buenos días. Si me estáis viendo desde Europa, buenas noches. Si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos a este podcast Morning Show que traemos los martes y los jueves en este canal. Lo primero de todo, muchísimas gracias a todos los que estáis día a día apoyando el contenido de este canal. No me cansaré nunca de repetirlo. A todos aquellos que dejáis un like, que dejáis un comentario, que compartís los vídeos y, cómo no, por supuesto, a todos los miembros y patrocinadores del canal, con especial mención a los grandes mecenas, a Wifi, a Lucho y a Federico Medina. Muchísimas gracias por ayudar a sacar adelante este proyecto, en definitiva. Hoy os traigo un desayuno royal bastante jugoso. Además, es un desayuno royal que va a tener una parte 2. Verdaderamente yo quería haber hecho otro desayuno royal. Aquellos que me sigáis en Instagram, os he hecho un tremendo spoiler de lo que va a ser la parte 2, pero para hacerla veía necesario el hacer primero este desayuno royal. Necesitaba como aportar más información. Si queréis saber de qué va a ir la parte 2, pues lo tenéis en mi Instagram en las stories. Bueno, todavía tenéis tiempo de verlas, porque las subí a mediodía por la tarde, así que bueno, pues a los que lleguéis los primeros todavía tendréis la story ahí disponible y veréis qué es el experimento que quiero llevar a cabo, y sí, es un experimento que lo vamos a hacer aquí en Desayuno Royal. Vamos a hablar sobre... vamos a hablar sobre terraplanismo. No en parte, en verdad no es el tema fundamental. Ya sabéis que aquí hablamos de muchas cosas, de ciencia, de historia y demás, todo mientras me tomo mi tacita de café. Hoy es té en lugar de café, ¿vale? Jolín, he de decir que está bueno, y os voy a confesar una cosa, a ver, para empezar a ir calentando. Este es posiblemente la mayor muestra de postureo que he hecho nunca, porque fijaos que me he puesto aquí la bolsita de té y he puesto la cucharita, pero en verdad esto lo voy a dejar aquí porque es un té helado, ¿sabes? Es decir, por no decir marcas, no os digo que es Nestí, pero acabo de sacarlo de la nevera, porque es que hace un calor que digo, es que da igual que le ponga leche fría al café, que le eche 5 hielos, que va a seguir estando caliente, así que directamente me he traído té frío, ¿vale? Pero os habéis tragado, ¿no? Que era té, seguro. Vamos a hablar sobre una cuestión que quiero abrir, un debate que me gustaría que todos siguierais en casa y que le dierais alguna pensada, ¿vale? La pregunta es exactamente pues, esta que planteaba al inicio. ¿Y si los terraplanistas no están equivocados? ¿Vale? O sea, ¿y si tienen razón los terraplanistas? ¿Qué pasaría? ¿No? Hay una frase que se popularizó y se hizo viral en internet hace unos meses, años, que decía que el 99% de los científicos en el año 1900 creía, estaba de acuerdo con que la malaria era causada por la suciedad y las condiciones higiénicas. Y solo había 2 científicos en 1900 que creían que eso no era así. Esos científicos eran Walter Reed y George Goethals. No sé si los he pronunciado bien, pero bueno, que había 2 científicos que decían, no, esto no es por la suciedad, o sea, esto no es porque no te duchas, esto debe ser debido a otra cosa. Y bueno, pues ya a día de hoy está convenientemente demostrado o aceptado que la malaria se transmite a través de parásitos y fundamentalmente de un mosquito en específico que transmite la malaria pues, en las zonas en las que es endémica, porque es endémico esta clase de mosquito, esta clase de portador. Pero claro, esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Porque si nosotros nos estamos cuestionando el terraplanismo, claro, si yo te pregunto a día de hoy, ¿la Tierra es plana o es redonda? El 99% de la gente me va a decir que es redonda. Pero claro, si esta misma pregunta yo la formulo en el año 1400, me van a decir, la Tierra es plana. Lógicamente, además, van a añadir ahí un poquito de rintintín. Y claro, esto me lleva a pensar de, bueno, ¿hasta qué punto en la ciencia tiene que haber un consenso como tal? ¿Hasta qué punto los científicos tienen que estar todos de acuerdo con algo? ¿No? Porque, a fin de cuentas, estamos hablando de ciencia, ¿no? O sea, las cosas o son o no son. No es un tema debatible, no es un tema opinable, no es un tema que esto tenga que ser la democracia, de bueno, pues a ver qué piensan los científicos. Levanten las manos aquellos que creen que la Tierra es plana. Bueno, pues tantas manos. ¿Quiénes creen que la Tierra es redonda? Tantas manos. No va de esto, en teoría, ¿no? Entonces, claro, eso me lleva a formular la pregunta o la cuestión de que el consenso en la ciencia no sirve. O sea, no importa.
es irrelevante que haya o que no haya consenso. A ver, entendedlo, sí que es relevante, y ahora vais a ver por qué, pero en lo general, pues bueno, yo he usado el ejemplo este de lo de la malaria, que por cierto, es un bulo, ¿vale? Es un fake news que se hizo viral en internet, y el mosquito de la malaria se descubrió en el año 1880, con lo cual ya empezamos mal, pero luego además es que los dos nombres de los dos científicos que dan no se dedicaron a estudiar la malaria, sino a estudiar la fiebre amarilla, que es muy parecida, que también se transmite por mosquitos, etcétera, etcétera, pero que no es la malaria. O sea, era un bulo y era imposible también saber si en 1900 había solo 2 científicos, o eran 4, o eran 7, o eran 84. ¿Vale? Entonces, bueno, pero me sirve para ejemplificarlo, y de hecho creo que el mejor ejemplo es justamente el terraplanismo, de decir, bueno, hoy en día está como más aceptado que la Tierra es redonda, antiguamente estaba aceptado que la Tierra era plana, ¿vale? Entonces, ¿qué es exactamente? O sea, si decimos que el consenso no importa, que el consenso da igual, esa es la premisa que yo os lanzo, que esto de la ciencia no es una democracia, tenemos que hablar de lo que se considera como método científico, es decir, cuál es la manera o la forma de hacer ciencia, es decir, cuál es la manera de consolidar determinados avances científicos para elaborar una teoría que sea aceptada y que permita que el conocimiento avance y que la siguiente teoría se elabore sobre la anterior, y así sucesivamente. Y entonces entramos en bueno, pues una discusión que es prácticamente filosófica, y no quiero extenderme mucho ni profundizar mucho en esto, con lo cual seguramente si hay algún profesor de filosofía que está escuchando este Desayuno Royal, es posible que se lleve las manos a la cabeza de las simplificaciones que vamos a hacer, pero vamos a poner dos corrientes de pensamiento, y nos situamos ya más o menos a las puertas de la Ilustración. Vamos a poner dos corrientes de pensamiento que eran muy específicas, ¿vale? De un lado tenemos el empirismo. El empirismo lo que defiende es que el conocimiento científico se obtiene de la observación, es decir, la verdad y el acceso al conocimiento lo obtienes observando qué es lo que ocurre. ¿Vale? Y es cierto que si tú te paras a pensar, dices, a ver, ¿cómo el ser humano ha obtenido conocimiento de las cosas? Cuando, si os imagináis al hombre cavernícola, al hombre de la prehistoria, ¿cómo pensáis que el ser humano ha tenido el dominio del fuego, por ejemplo? ¿Creéis que ha sido porque dices, no, se ha sentado uno a pensar y ha dicho, bueno, el fuego está muy caliente, entonces hay que calentar muchísimo, frotar ahí unos palitos pequeños, y entonces con eso vamos a desarrollar una fuerza de fricción suficiente como para generar un calor que va a hacer que unos pequeños hilitos de paja puedan prender, y con eso vamos a prender un palito pequeño, y luego un palito mediano, y luego un palito grande, y luego ya tengo fuego y lo puedo transportar. O sea, ¿creéis que ese ha sido el proceso que ha seguido el ser humano para dominar el fuego, o que más bien ha sido algo del tipo cae un rayo en el bosque, se quedaban mirando cómo el árbol ardía y se daban cuenta de decir, oye, pues si agarro un palo que está prendido por un lado puedo llevarlo de otro sitio, pero tengo que prender otra cosa para mantenerlo con vida? Y vamos, es que está claro que vamos, seguro, casi seguro, ¿no?, que ha sido eso. A ver, me costaría mucho imaginarme que ha sido de otra manera, ¿no? Y que seguro que montaban guardia por las noches para mantener la hoguera viva y que de ninguna manera se apagase el fuego. El empirismo lo que defiende es que el acceso al conocimiento está y viene de la observación, de lo que tú ves es como tú entiendes el funcionamiento de la naturaleza, el orden natural de las cosas. Por otro lado, junto con la corriente empirista tenemos la corriente del racionalismo. El racionalismo lo que defiende es que todo el conocimiento está en la razón. Es decir, toda la naturaleza, todo el mundo está gobernado por unos ciertos principios, y esos principios rectores tú puedes acceder a ello a través de la razón, entendiendo por la razón como pensar. Si tú te pones a pensar, puedes entender cómo funciona todo el universo y todo el cosmos. Solo pensando. No necesitas observar, no necesitarías los ojos para ver absolutamente nada. Estas dos corrientes estaban enfrentadas porque normalmente no puedes imaginarte la una sin la otra. Es cierto que hay algunos aspectos que sí que son pues más racionales, ¿no? Es decir, más de que alguien se ha tenido que parar a pensar porque no se pueden observar. Pensemos, por ejemplo, en la teoría de la evolución de Darwin. La teoría de la evolución de Darwin es algo que es muy difícilmente observable.
Darwin, de hecho, lo que vio es que había ciertos pájaros que en una isla tenían el pico largo y en otra isla tenían el pico chato, en función de lo que comían. Pero no había como una relación directa en la que tú pudieras observar exactamente cómo funciona la teoría de la evolución, porque estamos hablando de pequeñas mutaciones que producen una ventaja evolutiva y que se van dando a lo largo de los miles y miles y miles de años de evolución, con lo cual no es una cosa que un ser humano pueda observar, porque necesita muchísimo tiempo. Y por eso es el motivo por el que se experimenta, entre otras cosas, con moscas y con ratones, por ejemplo, porque se reproducen muy rápido y puedes ver en poco tiempo muchas generaciones para ver cómo afecta, pero ni con esas eres capaz de observarlo todo, ¿no? De observar toda la evolución. Entonces, la teoría de la evolución de Darwin, por ejemplo, es una teoría que es más racionalista que empírica. Es más racional que empírica, se ha tenido que pensar. Pensad, por ejemplo, mira, os lo pongo con un ejemplo más fácil todavía, hablando de esto de que si la Tierra es plana o es redonda. Olvidémonos de la forma de la Tierra. ¿Qué es lo que ocurre? ¿La Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira alrededor de la Tierra? Porque claro, tú dices, no, pues la Tierra gira alrededor del Sol. Y yo, vale, pero si tú te dedicas simplemente a observar, si tú simplemente miras, ¿vale? Claro, tú ves que siempre el Sol sale por el este y se pone por el oeste. Todos los días lo mismo. No es más lógico pensar que es el Sol el que está girando alrededor de la Tierra. O sea, tenía sentido lo que la gente pensaba, justamente porque se habían ido a un modelo completamente empírico. Pero es como prácticamente como de cajón, como evidente. ¿Creéis que el ser humano aprendió que el agua hierve a 100 grados poniendo el agua al fuego, o que lo pensó, lo dedujo y dijo, ya está, clarísimo, si pones el agua al fuego, cuando eso llega a 100 grados, eso empieza a echar burbujas y se evapora? Es más lógico pensar que pues, hay algunas cosas que se ven de manera empírica, observando, otras que se ven y se conocen de manera racional, pensando, y la inmensa mayoría será una combinación de ambas, en la que observas un poquito y piensas otro poquito. Claro, esto nos lleva a lo que es la formulación de, pues bueno, podéis buscarlo en internet, se conoce como el método científico, y de hecho casi podríamos decir, bueno, ya se ha venido utilizando durante toda la historia del ser humano, ¿no? De cómo ir construyendo. Con Galileo había un cierto método científico, se suele atribuir a Newton. Newton es el que utiliza verdaderamente un método científico similar al que tenemos hoy en día. Es un método científico que se basa en una serie de pasos en el que tú primero pues, observas, ¿vale? Miras a tu alrededor, observas la naturaleza y te haces una pregunta, ¿vale? Hay algún fenómeno que no entiendes, no sabes el motivo, no sabes el por qué y formulas una pregunta, ¿vale? Una vez que tienes una pregunta, tienes que formular una respuesta. O sea, haces una pregunta porque necesitas una respuesta, ¿no? De por qué el agua hierve a los 100 grados, ¿vale? Pues formulas la pregunta y luego tendrás que formular una respuesta. Lo mismo, ¿es el Sol el que gira alrededor de la Tierra? Bueno, pues habrá que formular una hipótesis, ¿no? Una respuesta que se supone que es tu hipótesis, tu teoría, que la vas a dejar ahí, ¿vale? Entonces, observas, formulas una hipótesis, esta hipótesis la puedes hacer pensando más o pensando menos, ¿vale? Aquí es donde normalmente entra el juego de darle al coco y decir, vale, vamos a formular una hipótesis que parezca real, aunque sea. Y luego, la parte del método científico nos lleva a la experimentación. Hay que decir, vale, tenías una pregunta, has hecho una hipótesis, vamos al laboratorio a ver si se cumple o si no se cumple. ¿Me quieres decir que existe una fuerza llamada gravedad que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra? Vale, muy bien, pues hemos observado que cuando yo empujo una cosa tal se cae, formulas una teoría, vamos al laboratorio a comprobar si tu teoría se cumple, ¿vale? De que la fuerza es de una determinada manera. Y en el laboratorio, pues, mides y compruebas si verdaderamente tu teoría era correcta o no era correcta. Fijaos que el método científico está apoyado en dos pilares o dos principios rectores que tienen que gobernar cualquier teoría científica. El primero de ellos es la falsabilidad. Esto lo propuso un tipo muy listo que se llamaba Popper. Lo que dice es que cualquier teoría tiene que ser falsable. ¿Qué significa que ser falsable? Que tiene que estar abierta a debate. Tiene que estar abierta a que llegue alguien y pruebe que es incorrecta. ¿Eso qué quiere decir?
que todo en la ciencia puede ser cuestionado. Y no solo es que pueda, sino que debe ser cuestionado. Tú no puedes probar, cuando haces una teoría, lanzas una hipótesis, tú no puedes decir, vale, pues esta es mi hipótesis, vamos al laboratorio y ¡pum! Se ha cumplido, ya está. Pues se ha cumplido en un escenario posible. Pero esto se podrá replicar en un montonazo de escenarios y situaciones diferentes, y tú no puedes hacer todos los escenarios para decir que es verdadera. Con lo cual, lo que vamos a decir es, bueno, va a ser verdadera, esto es como, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pues esto es, la teoría es verdadera hasta que se demuestre lo contrario, hasta que alguien demuestre que es falsa. ¿Por qué? Porque lo pruebe en un solo escenario en el que ya no se sostenga la teoría y no pueda evidenciarse que lo que antes era correcto, que en otros supuestos era correcto, pues en este no. En ese momento la teoría se rompe y esa teoría ya no sirve absolutamente para nada. No sé si os acordáis de cuando hicimos el Desayuno Royal hablando de la teoría de la relatividad, que trataré de dejároslo enlazado por aquí arribita para que podáis acceder a ese Desayuno Royal, pero hablaba de la teoría de la relatividad que propuso Albert Einstein, que venía a solucionar los problemas de la teoría de la mecánica clásica que propuso justamente Newton, con este método. Y claro, es que la teoría de Newton funcionó hasta que dejó de hacerlo, hasta que de repente en algunos experimentos empezaron a pasar cosas que dices, ostras, no nos funciona la teoría, ¿qué es lo que está pasando? Y tuvo que venir Einstein a presentar su teoría que se ponía por encima de la anterior y que explicaba por qué en algunas ocasiones estaba fallando la teoría de Newton, de la dinámica clásica. Entonces, la falsabilidad es uno de los principios más importantes de la ciencia, porque esto quiere decir que cualquier teoría puede ser refutada. En segundo lugar, y el segundo principio rector del método científico, es la reproductibilidad. ¿Qué quiere decir esto? No tiene nada que ver con reproducirse, tiene que ver con reproducir el experimento. Es decir, si haces un experimento y te sale una cosa, que luego puedas hacer el mismo experimento y te salga exactamente lo mismo. Y que otra persona diferente que no seas tú, para que no hagas trampa, pueda reproducir el mismo experimento y salga exactamente lo mismo. Por eso, en la parte 2 de este Desayuno Royal, vamos a hacer un experimento nosotros mismos de manera casera aquí en el vídeo. Y va a ser un experimento que es muy complicado, pero que también la parte básica se puede hacer en tu propia casa. Y puedes decir, vale, nadie me está tangando. Por lo menos yo lo veo con estos ojitos y me puedo creer lo que viene en el libro. Porque muchas veces aprendemos, y en los colegios y demás, pues tú te lo lees en el libro, te ponen la foto de una fotito, un dibujo o algo para ejemplificar lo que acabas de leer, y tú ya con eso te lo crees y lo das por cierto. Cuando verdaderamente en ciencia no habría que dar nada por cierto. Y volvemos entonces a la parte del comienzo, la parte que daba inicio a este vídeo. Que claro, que decían, el 99% de los científicos creía en 1900 que la suciedad era lo que causaba la malaria. ¿Qué queréis que os diga? Después de ver todo esto, los científicos como mucho pueden asumir que una teoría es válida una vez que la han probado en un número de casos suficientes y les convence la explicación que dan. Entonces dices, vale, a lo sumo como mucho puedo asumir esta teoría, pero no podemos dar un asunto por zanjado, porque no lo están. Porque ya os digo que ha pasado muchas veces en la historia que pues, a Newton le cayó la manzana del árbol en la cabeza y digo, ostras, la gravedad, no sé qué tal, y había cosas que de hecho ni siquiera entendía, pero bueno, él formuló su teoría con las cosas que entendía. Y la teoría se asumió por gran parte de la comunidad científica como una teoría correcta y se utilizó para seguir desarrollando la ciencia, hasta que llegó un momento que la teoría falló. Y entonces había que revisar todo lo que se había construido sobre ello. Y vino Einstein y propuso su teoría y se consolidó lo que se había hecho y se avanzó en otros campos. Y luego volvió a fallar porque se quedó como una teoría insuficiente la de Einstein. Y así es como va avanzando el desarrollo científico, en toda clase de ciencias. Fijaos que esto para matemáticas, para física, para química, es algo que es más o menos fácil, ¿no? El hecho de pensar en una teoría que, bueno, pues puedes hacer experimentos, puedes demostrar que es falsa, puedes refutar la teoría, en caso de que creas que es incorrecta, pues encontrarás el experimento adecuado para decir de ves cómo no se cumple, y puedes reproducirla, porque, bueno, pues en la química pues echas exactamente los mismos dos coproductos y debería ser la misma reacción siempre. Sin embargo, hay otra clase de ciencias en la que es un poquito más difuso. ¿La economía es una ciencia? Y dirás, bueno,
En teoría sí debería serlo, ¿no? Aquí no me matéis economistas, pero claro, ya nos vamos al campo de las ciencias sociales. En el campo de las ciencias sociales es muy difícil hacer cumplir el principio de la reproductibilidad, porque ya no estás en un laboratorio, estás experimentando con personas. Estás en un entorno en el que nunca sabes qué habría pasado si se hubiera dado de otra manera. Tú puedes decir que la inflación es buena o que es mala. Son dos teorías diferentes. Pero claro, tú si optas por unas determinadas medidas económicas, nunca vas a saber cómo se habría comportado la economía con las medidas económicas contrarias. No sé si me entendéis. Entonces, al final vas como imaginándote diferentes supuestos, pero justamente porque este principio de la reproductibilidad flaquea un poquito en las ciencias sociales, hace que las ciencias sociales, como el caso de la economía, esté más abierto a debate, porque ya el método científico no funciona perfectamente. Entonces todo es debatible y cada partido político, cada ideario, pues tiene unas determinadas recetas para una misma situación. Este debate no se produce tanto en física, en química, en matemáticas, donde como todos los postulados científicos y todas las teorías científicas y las hipótesis al final acaban cumpliendo con estos principios de falsabilidad y de reproductibilidad, pues está como más aceptado el hecho de decir, oye, ¿tú crees que me equivoco? Pues demuéstralo. Ponte en un entorno de laboratorio y demuéstralo. Quería traer este desayuno royal como primera parte, primero porque lo necesito para hacer el experimento que quiero hacer en la segunda parte de desayuno royal, que con suerte lo traeremos este mismo jueves, y si no será la semana que viene el martes, esto prometido, porque ya lo habéis visto más o menos en Instagram, pero más allá de eso, yo quería plantear una reflexión, porque estamos en un momento en el que, claro, la frase fake esta de la que yo os hablaba al comienzo del vídeo de la malaria era 1900, no había redes sociales. Pudiera ser que aunque la malaria se hubiese descubierto en el año 1880, en 1900 todavía podía haber gente que no lo supiera, porque piensa que eso pues, se publicaría en una universidad, en un artículo, de ahí hacer un libro, de ahí no sé qué tal. El mundo no era como es hoy en día. Sin embargo, hoy en día, con los flujos de información que hay y con esta nueva sociedad de la cancelación prácticamente, hay muchas veces que la propia sociedad no deja que nadie cuestione nada. O sea, yo no creo que la Tierra sea redonda, perdón. Perdón. Yo no creo que la Tierra sea plana. Estoy bastante seguro de que es redonda. Pero eso no quiere decir, y mira que todos estamos tentados a hacerlo, de que si te viene alguien, un terraplanista, a contarte sus movidas de no, porque esto va a ser así y demás, bueno, le tendrás que escuchar, pero al final todo se acaba reduciendo, bueno, demuéstralo. Porque todo su argumentario al final se acaba basando en que todas las fotos estas que nos envían de los satélites y las naves espaciales que han subido arriba y demás, que son todo un invento de los masones y que eso no existe. Y que, bueno, pues ahí se ve redondo y tal, pero en verdad es plano, ¿no? Entonces, a mí, de momento le doy validez a esos experimentos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no he subido arriba a verlo. Me encantaría poder hacerlo, por eso yo el experimento que os traigo en la parte 2 es un experimento hecho aquí con mis propias manos y que han visto estos dos ojitos cómo se ha demostrado aquí. Que yo ya es un experimento que yo ya daba por bueno, pero quería hacerlo para demostraros a vosotros y demostrarme a mí mismo que es una cosa que efectivamente se puede llegar a observar. Creo que vivimos en una sociedad ahora en la que, claro, te viene un terraplanista y ya rápidamente como que desechas por completo y no quieres escuchar nada. Como ya está completamente zanjado el asunto de que la Tierra es redondo. Y cuando verdaderamente sigue teniendo la posibilidad de poder refutar la teoría. El principio de la falsabilidad en la ciencia aplica con absolutamente todo. Como si tú mañana quieres demostrar que el teorema de Pitágoras es falso, que lo llevas estudiando desde que estabas en la primaria, es de lo primero así tocho que haces con matemáticas y demás, pues si puedes demostrar que es falso, podrás hacerlo y se caerá la mitad de la matemática que hay, por lo menos todo lo relativo a la trigonometría y geometría, pero es una cosa que se puede hacer. No sé, ahora recientemente con la pandemia, os he puesto el ejemplo de los terraplanistas, pero con la pandemia ocurre o ha ocurrido más o menos lo mismo, ¿no? Cuando salió la pandemia era como los científicos opinan que no sé qué, como si fuese una cosa de la mayoría,
de los científicos, ¿no? Porque siempre había como voces discrepantes y ibas como, bueno, tío, por un lado hay unos científicos que piensan A y por otro lado hay otros que piensan B. Y estas cosas ya han pasado en la historia del ser humano y al final hay que dejarles, pues, entre ellos, que vayan haciendo sus experimentos y que vayan probando. Lo mismo ocurrió con las vacunas, ¿no? En plan de... Las vacunas son completamente seguras. Y había algún científico, no era la mayoría, pero había algún científico que decía, bueno, habrá que verlo, habrá que no sé qué, y ponía como sus peros, ¿no? Y era como, vale, pero no podías ir en contra de la mayoría, porque la mayoría era lo que había decidido. Y es con lo que he empezado el vídeo, que es que da igual, que esto no es una votación, no es democracia, es seguir un método científico que tiene unas determinadas reglas y que al final se basan, sí, en la prueba y error. Y por eso, por esta prueba y error, hay tantos descubrimientos científicos a lo largo de la historia del ser humano que se han descubierto de casualidad. Porque de repente ha ocurrido algo y dices, hostia, a ver si, claro, por esto, pues mira, hago la hipótesis y esta es mi teoría hipotética. Demuéstrame que es falsa. Es construir ciencia sobre una falacia en sí mismo, pero no hay otra manera de poder avanzar y de poder construir. Entonces, cuando una determinada hipótesis ha sido validada en experimento, en experimentación y medida durante un número suficiente de casos distintos y la gente y otros científicos pueden reproducir el mismo experimento y nadie ha sido capaz de falsearlo, normalmente la comunidad científica asume por buena esa teoría y sigue construyendo y sigue tratando de descubrir cuál es la siguiente. Esto es lo que se conoce como el método científico. Y bueno, pues quería plantearlo a modo de reflexión porque últimamente me da que la sociedad está tirando a tratar de pervertir este método científico para derivarlo en clave de mayorías y que sea la mayoría la que acabe decidiendo qué teoría científica es correcta y cuál no. Y da igual que solo voten los científicos en esa mayoría, porque como se demuestran las cosas y cómo se hace avanzar la ciencia justamente es refutando teorías en caso de que sean falsas. Por mi parte nada más, es el Desayuno Royal con el que abrimos la semana de hoy. Ayer teníais el noticiario, que fui con un día de retraso porque estuve de viaje el fin de semana, pero seguro que me sabréis disculpar por ello. Y no me queda más que agradecer a todos los que habéis llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Me podéis dejar en comentarios preguntitas que queréis que responda en un futuro y en un próximo respuesta de comentarios o respondiendo comentarios que me vayáis dejando. Y también podéis, pues, comentar qué os parece este Desayuno Royal en concreto. En verdad podéis comentar lo que os dé la gana, que para eso es vuestro pequeño coto de libertad. Muchísimas gracias a todos por verme. Gracias también a los miembros patrocinadores y a los grandes mecenas. Nos vemos mañana con entrevista calentita y picante, de las mejores que he hecho hasta ahora, y eso que tenemos muy buen nivel de entrevistas, al menos así lo considero yo, ya me diréis, pero próxima entrevista, bueno, es que ni os voy a hacer el spoiler, los que estuvisteis en directo en el noticiario sí que lo sabéis, pero el resto no lo sabe, así que nos vemos en el próximo Desayuno Royal. Que tengáis un excelente día los que me habéis visto por la mañana y que descanséis bien los que me estáis viendo por la noche. ¡Chao, chao!